En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por el don de la fraternidad, que independientemente del lugar donde procedemos, hoy nos encontramos reunidos en tu presencia. Gracias, Señor, por ese don de la amistad, por ese don hermoso de poder compartir con los hermanos, especialmente en este día en torno a Santa Clara de Asís, lumbrera de nuestro camino. Así como ella fue gran amiga de Francisco, hoy el Señor quiere regalarnos parte de esa espiritualidad para que nosotros también aprendamos a seguir esa luz que ella representaba para nuestras vidas, para nuestras fraternidades. Concédenos, Señor, siempre alegría, entusiasmo, pero sobre todo esperanza, aún en medio de esta situación actual, para alegrar a los hermanos y para llevarles esa palabra, ese testimonio, y sobre todo para que a través de esta espiritualidad podamos llegar a muchos otros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bueno, realmente es un gusto, un gran honor y también un gran compromiso, ¿verdad? Tener que compartir sobre la vida también de una santa que es, como les dijera, es un pilar, es alguien que nutre mucho el carisma franciscano. Hay que decirlo así. Santa Clara viene a complementar el carisma franciscano. No es ella la iniciadora, la que inicia, pero a la sombra de Francisco, siguiendo sus pasos, ella encarna y desde su testimonio le da una riqueza inmensa al carisma franciscano. Cuando preguntaba un poquito a Fanny sobre, bueno, ella me proponía de compartir un poco algún temita o algo así. Ahora con esto la pandemia no hace muchas locuras, ¿verdad? Entre esas, ponerse a dar temas por estos medios. A veces he estado subiendo algunos videitos ahí en YouTube y así. Todo con el afán de poder compartir un poco el evangelio y esa experiencia cristiana. Y cuando nos arrimamos a un santo, cuando nos pongamos a descubrir sobre su vida, es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que yo estoy con afán de conocer? Me permite que yo le proponía ahora a ustedes reflexionar un poquito ese gesto de lavar los pies. Un gesto de entrega y de seguimiento. Este año tuvimos la particularidad de que no pudimos tener este gesto dentro de la celebración de Semana Santa. Importantísimo para nuestra vida, importantísimo para nuestra espiritualidad franciscana, porque resulta ser que hay toda una espiritualidad detrás de este gesto, que se dice muy rápido, pero encierra una riqueza y una profundidad de reflexión y de espiritualidad que vale la pena retomar un poquito. No voy a dar muchos textos, pero los poquitos textos que les voy a compartir sí dan para hablar mucho. Tal vez al final, si podemos compartir algo, sería bonito también para mí, porque eso se enriquece. Lo primero cuando nos acercamos a Clara es preguntar, bueno, ¿quién fue Santa Clara? ¿Cómo se ha conocido a Santa Clara? Porque eso es todo un reto. Tal vez nosotros, ojalá que ustedes sean la diferencia, ¿verdad? Hemos conocido más sobre la vida de Santa Clara por una película que por un libro. Y aunque hayan conocido a Santa Clara por un libro, también hay que ponerse a ver cuál es el autor de ese libro, porque también este santo nos va a decir, este escritor nos puede dar su interpretación de la vida de un santo. Entonces es bueno que nos preguntemos cómo hemos conocido a Clara, qué se sabe de ella y por quién. En el caso de Francisco y Clara, pues
como Fanny lo decía ahora, fueron amigos, pero ¿qué tipo de amistad era? ¿Eran de una misma época? ¿Eran de una misma edad? ¿De una misma situación social? Esto vale la pena preguntárnoslo porque entonces vamos a ir descubriendo y discerniendo qué se nos esconde detrás de la vida de un santo. Y a veces, como lo pueden ver aquí, una película, una pintura, incluso un libro, nos puede ya intentar dar una imagen y puede ser que sea muy acercada a lo que fue realmente o tal vez no. Aquí, por ejemplo, les presento tres imágenes. Una es de una película muy famosa, ¿verdad? Tipo musical, la de Clara y Francisco, no, Hermano Sol y Hermana Luna, perdón, la primera, donde se nos presenta un par de jóvenes de una edad bastante similar, pareciera, y en medio de un campo ahí de amapolas, creo que son, y bueno, jóvenes. Otra es una pintura como de Santa Clara escribiendo cartas. Algo que sí es bastante también cercano a la realidad porque ella usualmente hablaba con muchas de sus hermanas, especialmente cuando ya se van fundando otros monasterios, a través de cartas. Y ahí las va asesorando sobre cómo vivir. La otra imagen, pues, es una Clara y Francisco, de la película Clara y Francisco del 2007, viendo ambos hacia el Cristo de San Damián. Les pongo esto porque, bueno, ciertamente aquí quisiera que entráramos un poquito en este detalle. Por ejemplo, la primera imagen que les decía es de la película de Franco Zeffirelli. Igual, ¿verdad? Es Francisco, un hijo de un comerciante que baila dentro de un campo de amapolas y aparece una mujer que parece muy contemporánea a su edad. Entonces ahí nos puede falsear un poquito cómo fue o cuáles fueron los motivos de la amistad de Clara y Francisco. Otra película que nos va a influenciar un poco sobre cómo y quién era Clara, pues es la película Francesco de 1989 de Liliana Cavani. En esta casi nos están presentando una Clara que ella prácticamente que vivía con los hermanos. Y aunque Clara, pues sí, Clara casi que podríamos decir que ella quería ser fraile, ¿verdad? Algunos se atreven a hacer una afirmación así. Pero, sin embargo, el contexto, la época y también la inspiración de Dios no nos dicen que ella se haya quedado viviendo ni peleando por vivir con los frailes al modo de los hermanos, sino que ella, aunque sí casi que calcó mucho de la regla de San Francisco, ella la hizo suya y le dio un matiz femenino muy propio. Se sentía muy ligada, muy complementada con San Francisco y ella defendió eso a toda costa, pero porque esa era la inspiración que ella había sentido de parte de Dios. Tan es así que, bueno, es la primera mujer que escribe una regla para mujeres y que el Papa se la tiene que aprobar porque ella la defiende de capa y espada. Otra imagen donde se nos incluye mucho sobre cómo fue la vida de Clara y de Francisco es la película que anteriormente les comenté. Otra que se llama Clara y Francisco del año 2007. Esta es un poco más acertada a la realidad, tanto del contexto como de la época, como de las distinciones sociales que habían entre Clara y Francisco, que las había y eran difícilmente superables, y por lo cual tendríamos que descartar un poco la idea o sí de amistad o de cómo se dio el conocimiento de Clara sobre Francisco y de Francisco sobre Clara, que nos da, por ejemplo, la película de Hermano Sol y Hermana Luna.
porque aquí sí es más evidente que Francisco había nacido en 1181, 1182, y Clara vino a nacer casi en el 1193. Hay una diferencia de 10 años. No es una diferencia abismal, ¿verdad? Todos conocemos relaciones matrimoniales o de pareja que a veces hay diferencias de muchos años. Pero en el caso de Clara y de Francisco es importante porque resulta ser que cuando ya Francisco comienza eh, a conocer a Clara, pues él ya ha iniciado su proceso de conversión. Algunos escritores que también vamos a encontrar que hablan sobre Clara y Francisco son estos: Leonardo Boff, Marco Bartoli, María Victoria Treviño, y cada uno nos va a dar una visión un tanto particular. Me detengo un poquito en Leonardo Boff, porque aunque es un religioso y un teólogo de la liberación, también es psicólogo. Entonces, su perspectiva de leer a Clara y de Francisco y de presentarlo es más desde ese plano, de la psicología, de cómo el amor de ellos, de este poverello y su tierno afecto por Clara, da como fruto de también de que hay una integración de lo femenino en el carisma franciscano o en Francisco. Ya es una interpretación un tanto personal y psicológica. Él quiere mostrar cómo Clara y Francisco, con su afecto delicado, se enriquecen mutuamente en su camino de individuación y que su amistad nutre el amor a los pobres y a Cristo. Esa es la finalidad de Leonardo Boff. Buena, pero no es tan acertada, digamos, a quién fue Clara y cuál fue su motivación y qué fue lo que rigió realmente la amistad entre Clara y Francisco. Aquí sí vamos a entrar en algo que para mí es bastante bonito, pero también importante y real. Tanto Marco Bartoli como Victoria Triviño nos van a presentar que entre Clara y Francisco había una diferencia de edad bastante, pues, importante, digamos. Porque cuando Francisco alcanza la mayoría de edad, Clara tiene tan solo 3 años. O sea, no es que andaban corriendo juntos en los campos, como nos lo va a presentar alguna película, que bueno, no es que sea mala por eso, porque tiene una finalidad: alcanzar precisamente personas jóvenes en la época que esta película salió. Pero no es tan acertada a la hora de hacer una reflexión de todo el contexto que ha vivido y todo lo que significó para Clara seguir a Cristo y que no iba a ser fácil. Una mujer sola una mujer sola no es capaz de seguir a Cristo, ni un hombre. Necesitamos todos a alguien que nos acompañe, que nos guíe. Entonces, aquí es importante ver esto porque, bueno, Clara es una mujer tenaz y todo, pero ella no desprecia, y aquí voy a utilizar un término que se utiliza mucho para acompañamiento y de seguimiento vocacional o espiritual, que es las mediaciones humanas. Entonces, para mí no hay mucho ahí fuera del tema. Resulta ser que esta diferencia, bueno, estos escritores, estos teólogos franciscanos, van a poner de manifiesto que hay entre Clara y Francisco una brecha social que es importante. Hay también una situación social en Asís que es importante y que marca una distinción, como lo vemos ahí en el cuadrito del feudalismo, marca una distinción social que es infranqueable para su época, que es que Clara pertenece a los mayores, Clara es de clase noble, y dentro de la clase noble también tenemos los clérigos, pero estamos hablando de obispos para arriba, o cardenales, y no cualquier obispo, ¿verdad? Estos son los que entran dentro de la categorización de mayores.
Menores es un término que se utiliza para decir el resto de la gente que puede vivir en un lugar como Asís, pero ahí entran campesinos, entran comerciantes, entran los pobres, los leprosos ya casi que no entran aquí, ellos tienen que vivir fuera de la ciudad. Entonces, Clara pertenece a la clase de los privilegiados. También a Clara le tocó vivir la guerra de Perusa, que fue esta guerra donde los burgueses se alzaron contra los nobles y por un tiempo lograron echar a los nobles, pero después los nobles lograron reconquistar y sometieron a los que los habían echado. Cuando Clara regresa, porque habían echado a los nobles, entonces igual, desde muy joven había llevado una vida retirada en la clausura doméstica. La mujer noble no sale, a excepción de algún mandado que sea exclusivamente necesario, y casi siempre estaban las sirvientas o la mujer de la casa, la dama de la casa, la noble, para hacer esto, o los oficios litúrgicos, solamente. La mujer noble casi no tiene vida social fuera de la casa, fuera del hogar. Entonces, sin embargo, sí sale de la casa de Clara que ahí vive gente piadosa. Hortolana, la mamá de Clara, pues es una mujer muy piadosa y ella tiene la posibilidad de hacer diversas giras de piedad a Tierra Santa, y bueno, eso significaba un gran gasto, porque una mujer noble no iba a ir sola, obviamente, no es como ahora, ¿verdad? Entonces tenía que ir con todo un acompañamiento ahí que le asegurara que iba a regresar con bien. Les presento un poquito una foto de Asís, como es un poco actualmente. Ahí podemos ver un poco cómo era la estructura de Asís, que todavía se mantiene así, aunque para la época de Clara y de Francisco, pues era un poco más reducido. Ahí se puede ver una muralla que va recorriendo toda la colina. Asís está construido en una colina, y hay toda una muralla que rodea la ciudad. Arriba teníamos una fortaleza, no es precisamente un castillo al estilo de los grandes reyes que viven en el castillo, sino que este castillo es más como una fortaleza para los nobles, que en tiempo de invasión refugiarse en la roca mayor. Y toda la estructura de Asís pues está de tal forma que el valle queda abajo y se puede ver a lo lejos si hay movimiento de gente. Bueno, para este tiempo si hay caballería. Esto es importante verlo porque resulta ser que tanto Clara como Francisco van a buscar a Dios fuera de la seguridad. Dame un segundito porque aquí ya. Esto es para mostrarles un poco la muralla que rodea Asís, muralla que está desde el tiempo de Clara y de Francisco. Y resulta ser que, como muy propio de la época, este tipo de muralla que rodea la ciudad solo tiene de 2 a 3 accesos o salidas de la ciudad. Está la puerta principal y algunos, y ojo, solo algunos de los que pertenecen a la clase noble tienen alguna puerta secreta para salir de la ciudad en caso de emergencia. Vaya, aquí tendríamos que preguntarnos una cosa. Resulta ser que Clara vivía en la casa de su familia, era casi como en el centro de la ciudad. Entonces, con semejante muro, y resulta ser que
En este tiempo los toques de queda eran todos los días, no solo en la época que vivimos nosotros ahora. Después de cierta hora se cerraba el portón de la ciudad y nadie entraba ni salía, a no ser con un permiso expreso y que los guardas lo dejaran entrar o salir. ¿Cómo salió Clara? Bueno, sabemos que de la casa en la que vivía Clara, sobre todo las casas de los nobles, tenían una puerta secreta, una puerta un poco escondida donde generalmente por ahí sacaban a los muertos. Sabemos que Clara salió de su casa así, pero ¿cómo hizo Clara para salir de la ciudad? Porque ella sale de la ciudad. Eso es un detalle que vale la pena que nos preguntemos y a ver qué pasa. Otro detalle que es muy importante es que, dentro de Asís ya existían centros pastorales o de espiritualidad. Es decir, ya habían lugares donde Clara podría haberse incorporado para ser religiosa, si era religiosa lo que quería ser. Aquí tenemos una imagen eh, de aquellos centros espirituales que ya existían. Por ejemplo, la iglesia de Santa María la Menor, la iglesia de San Giacomo, la iglesia de San Pablo, que son benedictinos del Subacio, y bueno, ahí pueden ver que hay varios. Lo curioso de esto es que Clara no se siente inspirada, no vamos a entrar en juicios ni nada, sino que Clara no se siente inspirada a entrar, incorporarse en alguno de estos monasterios o en alguno de estos centros donde ya habían personas consagradas y que se dedicaban a orar y todo eso. Lo mismo le sucede a Francisco. A ver, ya había monasterios masculinos y femeninos, pero por lo menos Francisco dice esto: nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo me reveló. Todos sabemos lo que sigue ahí. Me reveló que debía vivir a la forma del Santo Evangelio. Y esta palabra es muy importante: vivir a la forma del Santo Evangelio. Hay algo que es bastante curioso entonces, porque bueno, como les decía antes, la ciudad de Asís está amurallada, pero yo creo que aquí hay complicidad, hermanos y hermanas, y Clara se vale de esas mediaciones humanas. Primero, ya de Clara la podríamos definir que era una mujer piadosa. Piadosa no solo porque acostumbra ir a los oficios litúrgicos, y su fe se alimenta de eso. Piadosa no solo porque su madre es una mujer que es peregrina, que frecuentemente va y hace las penitencias de ir hasta Tierra Santa y a los lugares santos como forma de piedad. Clara tiene mucho de esto, aunque ella poco sale, ¿verdad? Porque es muy joven. Pero aquí hay algo que es importante. En el 1211, el 27 de marzo, que era Domingo de Ramos, muchos interpretan esto y en la iconografía se representa a Clara recibiendo de manos del obispo personalmente una palma de ese Domingo de Ramos. Ya en la iconografía se nos está presentando un frailecillo o alguien por ahí, ¿verdad? Y da la impresión de que fuera Francisco por los estigmas, ¿cierto? Entonces, aquí ya podríamos intuir que hay una cierta complicidad. De hecho, una de las teorías que se maneja es que Clara tuvo que haber salido de Asís por una puerta secreta que tenía el obispo de la ciudad para poder salir de Asís. De otra forma no se explica cómo. Claro, el obispo es inteligente, porque ella es una muchacha noble, de una de las familias más poderosas de Asís.
¿Cómo hizo Clara para salir de ahí? Y bueno, el obispo pues tiene que haber reconocido en Clara que había una espiritualidad, que había un discernimiento incluso vocacional, que seguramente se lo tuvo que haber llevado Francisco, pero por el temperamento de Francisco no es difícil deducir que en algún momento tendría que haberse comunicado con el obispo. Digo que no es difícil deducir por el temperamento de Francisco porque Francisco no es alguien que tenga dificultades con la autoridad. Es crítico, es revolucionario, es propositivo, pero de una forma, como le dijera, así como lo dije ahorita, propositiva. Él es insistente, pero de buen modo. Entonces, esa palma puede representar la confirmación del obispo, perdón, a decirle a Clara que sí, que siga esa intuición del espíritu de querer abrazar una vida religiosa o de penitencia, que para el tiempo es lo mismo. Para este tiempo, cuando se habla de una vida en religión o de entrar a la religión, o de una vida en penitencia, se está hablando de lo mismo. Es un sinónimo que se utiliza para esta época para decir que ella ha entrado en una vida religiosa de Dios. Pues bien, ella sale de Asís y sale acompañada por los hermanos. Los hermanos la guían hasta Santa María de la Porciúncula, donde Francisco, ya con un gesto de consagración, ¿verdad?, de entrega total a Dios de parte de Clara, nos está diciendo que ella ha decidido dejarlo todo por amor a Dios, por amor a Cristo, por seguir a Cristo. Quiero que le pongamos atención a esta imagencita donde aparece Clara, bueno, Francisco cortándole el cabello a Clara, porque esto nos va a iluminar lo que ya algunos franciscanos de la primera época de San Francisco y posterior habían vislumbrado que podía pasar si Clara llegaba a vivir auténticamente con los frailes, con los hermanos, como lo quiere dar a entender un poquito la película de Francesco. La película de Francesco se fundamenta un poquito en los escritos de los tres compañeros de las biografías de San Francisco, pero de ahí hay mucho de misticidad, de novela, que hay que discernir un poco. Porque, a ver, Clara era una mujer noble, bella, de muy buenos principios, de una muy buena cultura también, de una familia poderosa. Entonces, si podemos ver un poquito ahí esta imagen de Clara, se puede ver que, bueno, está Francisco, Clara a los pies del altar. Podemos ver que está un hermano ahí cerca, como respaldando a Francisco. Eso quiere decir un poco esa postura y el hecho de que esté cerca, pero atrás de Francisco. Pero podemos ver que hay otros 4 hermanos, otros en la comunidad, que miran así como con duda, con sospecha, como que mire, ¿qué está haciendo el hermano Francisco? Que se miran como entre ellos, ¿verdad? No están viendo precisamente a Clara y que estoy entre ellos. Era muy lógico que iba a haber como esta duda y esta consternación por la clase de familia de la que provenía Clara. Y después que para este tiempo pues ya habían otros grupos religiosos, pero eran heréticos, que intentaban hacer comunidades mixtas de vida consagrada o de vida religiosa o así, o de vivir la pobreza, pero reclamándoles el Papa. La diferencia entre Clara y Francisco es que, o la diferencia con Clara y Francisco, es que ellos, en vez de reclamarle a la iglesia o a la sociedad,
deciden ser ellos los que encarnen aquello que se ve que le hace falta a la iglesia o que ve que se le hace falta a la sociedad. Entonces, tanto Clara como Francisco abrazan la pobreza, pero encarnándola a ellos, viviéndola a ellos, no reclamándosela a la sociedad o a la iglesia. Ya con solo esto tenemos un ideal evangélico que comienza a gestarse y que comienza a presentarnos tanto Clara y Francisco. Aquí podemos ver una pintura que nos expresa mucho sobre este ideal de Clara y Francisco. Vemos a Clara con trajes, con vestidos de noble, Francisco, un Francisco ya viviendo una vida a la forma del Evangelio, toda una estructura de cómo podría ser Asís, pero en medio podemos ver la estructura, la figura del Cristo de San Damián, ¿verdad? Y un hecho que es muy importante, ¿verdad? La palabra, como mediación. Y aprendamos esta palabra que es muy importante. Las mediaciones de Dios para ayudarnos a conocer qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tanto Clara y Francisco lo disciernen y lo descubren, tanto a la luz de la palabra, como a la luz de la oración, como a la luz de la fraternidad. Los hermanos nos ayudan mucho en esto. Cuando nos vamos adentrando en la vida espiritual, resulta ser que aquí sí vamos a ir viendo que Clara, que es una mujer evangélicamente franciscana, y hay que hablarlo así, porque a veces los franciscanos podemos cometer el error de enfatizar tanto el franciscanismo que queremos casi separarlo del cristianismo, ¿verdad? Como si fuera muchísimo mejor ser franciscano que cristiano. Y esa distinción no la podemos hacer, porque tanto Clara como Francisco siempre nos van a señalar y a decir que la forma propia es la de seguir la forma de vida del Santo Evangelio. Y ahí sí, todo gesto habla de la existencia o no de una espiritualidad. Entonces, en los sacramentos se componen de muchos gestos, de muchos ritos que encierran toda una gran simbología. Cuando no los entendemos, entonces nosotros creemos que es una pura fórmula de normas, de gestos que no dicen mucho y a veces porque no los conocemos. Por ejemplo, un abrazo. Tan importante como los sacramentos es el sentido humano, nuestra sensibilidad, cómo le expresamos a los demás el aprecio. Cristo casi que vuelve sacramento el tener sensibilidad por las demás personas. Es que no hay persona que se haya encontrado con Cristo que no se haya ido mejor de como llegó. A no ser de que fuera una persona interesada, como un joven rico, que más que de querer encontrarse con Cristo y hacer la voluntad de Él, andaba buscando a alguien que le asegurara su estatus. Pero el paralítico, la joven viuda, la mujer cananea del Evangelio de hoy, todos ellos salieron mejor, salieron consolados, salieron siendo mejores personas, salieron consolados de su angustia. Entonces todos estos gestos son importantes. Como el temita tiene que ver con esto de lavar los pies, con un gesto de entrega, creo que es importante que veamos 3 aspectos pequeñitos que se vuelven importantes. Primero, los pies. Para la Edad Media y cerca de este tiempo, los pies tienen una gran simbología. Primero, los pies, sobre todo en el arte, hacerlo en estructuras o pintado, ¿verdad? Y sobre todo en el tiempo de la Edad Media y en épocas como la de la cultura griega, son símbolo de la fuerza de la
si la persona está bien, si la persona está saludable, es capaz de apoyarse siempre en sus dos pies. Entonces es fuerza del alma. Y vean si es importante que incluso en alguno de los textos, en alguno de los salmos, o incluso en uno de los cantos nuestros para las misas así se utiliza, porque se dice, es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Vean si es importante que también Juan Bautista va a decir esto con respecto a Jesús, es que yo no soy ni digno de desatar ni siquiera las correas de las sandalias. Entonces ya los pies son símbolo también de vitalidad, de fuerza. Otro aspecto que es importante en esto de lavar los pies, besar pies y rodillas a personas que gozaban de estatus o de reputación de santidad, era signo de homenaje y respeto. Esto era todo lo que significaba en el tiempo de la Edad Media. Hoy en día Dios guarda hacer esto, ¿verdad? Dios guarda hacer esto porque no, ¿verdad? Hay un gran repudio a todo aquello que vuela o que se sienta a tocar lo más inferior del ser humano. En el caso pues de esta época, pues era una forma de rendir homenaje y de respeto. Pero veamos lo que era solo para personas de estatus o de santidad. También hay otro aspecto aquí que es importante, que bueno, los pies, besar y acariciar los pies de otra persona, también era una señal no exenta de consuelo. Santa Clara tiene mucho este gesto de lavarle los pies a sus hermanas cada vez que ellas regresan. Y es muy curioso porque al inicio las clarisas, por lo menos de San Damián, no vivían enclaustradas, no era que su vida contemplativa no era sinónimo de no salir del convento, sino que ellas salían, algunas de ellas iban a hacer caridad, algunas de ellas pues hacían pequeños oficios ahí cerca del monasterio, pero no era precisamente que no salían. Después, por ciertas reformas que el Papa Gregorio IX ahí fue imponiéndoles, sobre todo a Santa Clara, pero más que a Santa Clara, a las nuevas fundaciones, porque se fue reduciendo esta cuestión de que las hermanas salgan. Lavar los pies también. En algunas culturas, por ejemplo la judía, era un rito de purificación que se hacía antes de sentarse a la mesa, nunca media comida. Jesús viene aquí, bueno, en el Evangelio de San Juan, nos presenta que como que a media comida Jesús se puso a lavar los pies a los discípulos. No era precisamente lo común que se hiciera. Jesús aparece aquí haciendo algo que era un poco inusual. Todavía más inusual es que, bueno, era un servicio que se hacía muchas veces como signo de acogida y hospitalidad. Generalmente lo realizaba un esclavo, o sea, ¿no? Porque Jesús, que era el maestro, que era el que ya se había ganado la estima, ya, ahora sí, ya los discípulos aún no entendían bien cómo era esto de que él fuera el Mesías, pero había algo que lo distinguía del resto de las personas. Por eso no es de extrañar esa reacción de Pedro de resistirse a que el mismo Jesús le lave los pies, porque eso lo hacía el esclavo. Pero también era un gesto familiar y de cariño para esta época y todavía más anterior, en la época de Jesús. Y la esposa lavaba los pies al marido y los hijas e hijas al padre, ¿verdad? Entonces, veámoslo como algo que también expresa el cariño, un cariño que tiene que ser auténtico y sin fingimiento, dice una de las cartas del apóstol Pablo,
que tanto Clara como Francisco tratan de encarnar. Un pequeño texto que va a iluminar esto, ¿verdad? Es que, bueno, Jesús, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Pues bien, Francisco siente este llamado de Dios y comienza a vivir de una forma muy radical y novedosa. No se conocía la vida activa, la vida religiosa al estilo mendicante como la vivía Francisco, como la quiso vivir, y no se conocía un estilo de vida religiosa femenina donde los monasterios no tuvieran propiedades, no recibieran herencias y todo esto. Por eso Santa Clara pues es muy novedosa, es muy determinante y eh, muy radical en el seguimiento y también en la forma de leer a Francisco, porque ella lo que ve de Francisco no solo lo copia, sino que lo encarna y lo radicaliza, porque entonces ese amor que se debe vivir en la fraternidad, Santa Clara quiere llevarlo más en alto, encarnarlo todavía más. Así, por ejemplo, vean que aquí hay algo que ya nos comienza a hablar mucho del tipo de vida que había en San Damián, el primer convento de clarisas que existió. Porque, y así lo dice la regla, no, mentira, este es un testimonio de canonización de Santa Clara. A una de las hermanas le preguntaron algo sobre Santa Clara y esta hermana también habló de la humildad de la Madonna Clara, que fue tanta humildad que lavaba los pies a las hermanas y a la sirvienta, tanto que una vez, lavando los pies a una de estas siervas, al quererlos besar como solía, aquella involuntariamente le golpeó en la boca con él, y la Madonna Clara se alegró de ello y le besó la planta del pie. Ya aquí vemos cómo ella, como Santa Clara, pues quiso ir imitando a Jesús. Más que en las acciones, que sí lo hacen las acciones, también en los sentimientos. Porque resulta ser que en Clara esto de lavar los pies, pues es un gesto de compasión ante el enfermo. Clara no dudaba de ponerse a cuidar a alguna de sus hermanas, o si le llevaban algún enfermo ahí cerca, pues ella lo atendía y le lavaba los pies. Era un gesto de compasión. También cuando las hermanas regresaban, hay un testimonio de una que llega muy consternada de haber ido al pueblo a mendigar, a pedir algo por el amor de Dios, porque en la calle la tratan mal. Es una mujer que es de clase noble y entonces el hecho de que ella haya renunciado a su estatus, haya renunciado a la riqueza, haya renunciado a una vida cómoda, la gente lo cataloga como una locura. Y entonces llega al convento y ella toda consternada por esto y diciendo que hay mucha maldad en el mundo. El mundo es un ingrato, nosotros haciendo penitencia, nosotras orando constantemente por ellos, y me han tratado de loca, hasta las niñas me tiraban piedras, dice esta hermana. Santa Clara la recibe, comienza a lavarle los pies y a consolarla. Pero también en Santa Clara es un gesto de devoción. Es un gesto de devoción porque resulta ser que cada persona, cada ser humano, y aquí tenemos que luchar mucho con las ideologías de ahora, cada ser humano es una viva imagen y semejanza de Dios. Y si Cristo lavó los pies a sus discípulos, ¿por qué no lo iba a hacer la hermana que estaba encargada de estas hermanas que habían venido siguiendo a Santa Clara
para seguir a Cristo. Ahí tenemos un detalle que es bastante curioso, que Clara con esta noción de piedad, de devoción, entonces ella acostumbraba mucho a hacer este gesto los jueves, porque recordemos que el gesto de lavar los pies tiene su día en el Jueves Santo. También este gesto de lavar los pies expresa disponibilidad en lo cotidiano y en lo extraordinario, ¿verdad? Como les decía, una mujer, una hermana que viene del pueblo de Peguid, en el Negar, Santa Clara la tiene. Y también en otros momentos. Aquí hay algo que es muy hermoso. Y aquí voy a caer después un poquito en cuatro aspectos que son importantes para la vida, para el carisma franciscano. Como esto es devoción, entonces resulta ser que vamos a encontrarnos en la regla de Santa Clara algo que mezcla espiritualidad, que mezcla, mejor dicho, contemplación, fraternidad, minoridad y acción. Dice la regla, la que ha sido causa de turbación, de inmediato, antes que presente la ofrenda, y ahí rescatando ese pedacito hacia el Evangelio de Mateo, de su oración al Señor, no solo se prosterne con humildad a los pies de la otra, pidiéndole perdón, sino que también ha de rogarle con la misma humildad que pida por ella al Señor, y la ofendida perdone con generosidad a su hermana injuriada. ¿Por qué digo que es importante? Porque bueno, que es importante para el carisma franciscano. Resulta ser que el carisma franciscano, hermanas y hermanos, es igual al ideal evangélico. No podemos hablar solo de contemplación, sin fraternidad, sin misión o sin minoridad. El carisma franciscano tiene 4 pilares. La contemplación casi que sería el primero de ellos. Porque todo esto de lavar los pies y de llevarse bien con los hermanos solo tiene sentido cuando yo me puedo encontrar con el Señor. Cuando yo puedo descubrir que el otro es, o el otro o la otra es una imagen de Dios, un regalo de Dios, un hijo de Dios. Pero yo tengo que descubrirme también como hijo de Dios. A veces una de las grandes dificultades que tenemos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y todo, en nuestra vida evangélica, es que aún no nos hemos descubierto amados por Dios. Y qué difícil es que si yo no me siento amado por Dios, ¿cómo voy yo a descubrir que el otro es también amado por Dios? Entonces, nuestro carisma franciscano, que es igual al ideal evangélico, ¿verdad? O sea, tendríamos que hablar de que el carisma franciscano es seguir el evangelio. Tiene este pilar, la contemplación. Hay otro pilar que es muy importante, porque, de esta contemplación, de descubrir a Dios en la vida de Clara y de Francisco, surge la misión. Ese encuentro con Dios exige una respuesta. Entonces, ahí está la misión. Y lo pongo así porque es como si fuera el carisma, como si fuera una mesa que va a tener 4 patas, y ustedes saben como yo que para que la mesa esté firme, las 4 patas tienen que estar bien a la misma altura. O si no, va a haber que estarle metiendo calzas, pero eso no siempre funciona. Entonces, el segundo pilar del carisma franciscano va a ser la misión. Otro pilar que es muy importante y que es fruto también de la contemplación es la fraternidad. Fruto del encuentro con Dios es que Clara descubre que los demás
aunque no son de su misma casta, de su misma condición social, son hermanos y hermanas. No importa si vienen de una clase noble, no importa si son esclavas, si son sirvientas, ya eso no importa. Eso es nuevo en el contexto de Clara y de Francisco, porque para esta época, mujer que entraba en la vida religiosa y si era de clase noble, venía con toda su dote. Y parte de la dote también eran las esclavas y sirvientas que eran personales. Todo eso entra en la vida del monasterio. En el caso de Santa Clara, no. Aquí todas son hermanas. Podrá venir de la clase que sea y todavía puede ser que entre ellas hay una percepción de que aquella venía de clase noble, que aquella era sirvienta, pero en el contexto Clara trata a todas por igual. De ahí tenemos contemplación, misión, fraternidad, y hay uno que es indispensable para la fraternidad y que también es fruto de la contemplación, que es la minoridad. ¿Por qué lavar los pies? Bueno, porque hay alguien que ha renunciado a su categoría de Dios, ha decidido dejar su condición divina para nacer, no solo como ser humano, sino también abrazar la pobreza. Se hace más pequeño, se pone en manos también de una mujer, de la Virgen María, y muere como uno de los más miserables en la tierra, en la cruz. Clara está tratando de seguir a Cristo. Entonces aquí tenemos muy claro que y se corresponde en este sentido. Hace 3 años yo tuve la oportunidad de ir a hacer un curso, un pequeño taller de franciscanismo y que nos hablaban de esto y me pareció pero hermoso, de verdad. Para que el carisma franciscano esté bien equilibrado, bien completo, tiene que corresponderse estas patas, estos pilares de esta forma. La fraternidad ocupa la minoridad. Si no hay minoridad, si no hay humildad, si no hay sencillez, si no hay deseo de servir, no va a haber fraternidad. ¿Quién de nosotros puede vivir con un hermano o una hermana que no está dispuesto a servir, que no está dispuesto a, no sé, a escuchar, a atender a las opiniones de los demás? ¿Cómo va a haber misión si no me he encontrado con Dios? ¿De qué voy a hablar? Y esto es algo que también es muy importante y ven, la contemplación se corresponde con la misión. Y no va a ser solo así en la dirección en la que va la flecha, porque el carisma es siempre dinámico. El carisma es siempre dinámico. Resulta ser que muchas veces San Francisco, bueno, sí, sintió el deseo de ir y predicar el Evangelio, sintió el deseo de ir y estar con los sarracenos, pero muchas veces las cosas no salieron tan bien y después de un tiempito de andar así en vida activa, regresaba a los eremitorios, regresaba a la vida de oración. Igual con la fraternidad muchas veces exigía respuestas, exigía nuevas reglas, nuevos artículos en las constituciones o estatutos, y bueno, eso hace que tanto Francisco como Clara tengan que orar para pedirle a Dios la fortaleza, el ánimo, las palabras para poder, en el caso de Clara, de poder decirle al Papa, no, esta es mi regla y la regla que usted me está pidiendo es la de San Benito y yo no quiero eso. Santa Clara fue una mujer tenaz, una mujer muy determinante que supo defender cuál era la noción que ella sentía de parte de Dios. Y como lo ven ahí en este dibujito, pues esos 3 pilares ya en nuestra vida interior están constantemente nutriéndose, rotando, ¿verdad? Tiene que
darse eso en nosotros porque es también el proceso que se fue dando en la vida y en la espiritualidad de Francisco y de Clara. Siguiendo un poquito con esto, entonces podemos ver que, bueno, Clara entrega la vida. Eso es lo que quiere también y lo que se puede ver, interpretar y leer a través de este gesto de lavar los pies. Clara, como alma gemela de Francisco, quería morir como Cristo, quería morir por Cristo. Ella renunció a ese estatus de la nobleza y crean, eso no fue fácil. Después de que era una mujer acostumbrada a ser servida o a ver gente a la que le sirven, Clara pasa a ser de las menores, de las más pequeñas, a ser ella la que sirve. Después, Clara nunca quiso mostrarse como una persona que estaba por encima de las otras. Ya ella estaba acostumbrada a ver eso. Su familia no era una familia cualquiera, era una familia que ya ostentaba mucha herencia. Ya se iba en cierto declive porque solo el hecho de que muriera su papá, pues ya implicaba una disminución de fuerza en el estatus de la propia familia. Hay otro detalle que es importante, ver cómo es la vivencia de Clara nos va a mostrar una visión complementaria tanto en la vida humana como en la vida eclesial. Si bien, por ejemplo, en los escritos de Santa Clara y en las cartas, o mejor dicho, en los escritos de San Francisco, no aparece mucho mencionada Clara, eso no quiere decir que Clara no haya aportado al carisma franciscano, porque Francisco, por ejemplo, en la regla que escribe para los eremitorios, él habla de que así como una madre ama a su hijo carnal, un hermano debe amar tanto o más a su hermano espiritual. Para muchos franciscanólogos, esa afirmación San Francisco la asume y se la recomienda a los hermanos, viendo la vivencia de las hermanas en Santa Clara, viendo la vivencia de Clara en el monasterio de San Daniel. También es una visión complementaria por el hecho de que, bueno, cuando Francisco está dudoso de si tiene que llevar una vida completamente activa o completamente recluida en un monasterio, tal vez así como lo estaba comenzando a vivir Clara, o como las otras formas de vida religiosa que había ya en Asís, Francisco no duda de consultarle a Clara como una verdadera mujer espiritual, una verdadera mujer que va siguiendo a Cristo, no duda en pedirle consejo a ella. Ojo, Francisco no está menospreciando esa mediación humana. No es la única, porque también él tiene un cardenal protector, ¿verdad? Alguien que le ayude a la orden, con la orden. También le hace la misma consulta a un hermano que también tiene una vida espiritual bastante intensa, pero la consulta se le dirige a Clara y al hermano Silvestre. Y cosa de Dios, los dos le responden prácticamente lo mismo. Entonces, ver cómo ellos pues vienen a complementar el carisma franciscano. También hay un detalle que aquí me parece fenomenal y es increíble cómo tanto Clara como Francisco van a evangelizar el cargo o el servicio de la autoridad, que muchas veces, y para esta época todavía más, en la iglesia o en la sociedad, cualquier servicio de autoridad se ve como una forma de poder. Nosotros tenemos que combatir mucho esto, ¿no? Tenemos que evangelizar mucho esto, porque hoy en día pues hay un deseo de ser el jefe, de ser el administrador, de ser el presidente, todos estos títulos que al final tienen relación con el poder.
incluso en la iglesia, lamentablemente, y bueno, para la época de Francisco era todavía más, muchos de los escándalos tienen que ver siempre, cualquier tipo de abuso que pase, tiene que ver con un mal uso o ejercicio del poder, de la autoridad. Digo que Clara evangeliza esto porque para su tiempo el término abadesa, que es sacado de los monasterios, de la figura de los monasterios, era un título de autoridad, era un estatus de autoridad dentro de la iglesia. Clara no quería ese término, para empezar. Clara, ella no quería ese término. Es un término que se traslada de la vida monacal a la vida religiosa, sobre todo la vida femenina de Clara, donde ella lo tiene que asumir. O el término superior también. Ese es un término que, bueno, las órdenes franciscanas o mendicantes tuvimos que asumirlo porque era lo que se conocía como que iba a ser la persona encargada. Pero lo vivimos con un sentido muy diferente. Ahora, ese sentido diferente, ¿de dónde viene? Del Evangelio. No es un estatus, no es un puesto por el que hay que luchar, más bien es una forma de servir. Todo cargo de autoridad y sobre todo nosotros en la vida franciscana, el que sea ministro, el que sea formador, es una forma de servir. Porque el maestro le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, ella viene a encarnar esto bastante bien. Para nosotros esto tiene que ser muy importante, ver cómo Santa Clara pues asume, encarna la minoridad, encarna el Evangelio de tal forma que ella no solo asume lo que Francisco está viviendo, sino que lo hace suyo. Y eso enriquece mucho el carisma franciscano. Bueno, no me quiero alargar mucho, ya con esto termino y ahí para compartir un poquito con ustedes, ¿verdad? Termino con esta pequeña reflexioncita del librito que saqué, este pequeño temita, bueno, unas partes del temita, y dice así: dichosos los que lavan los pies. No es feliz el que domina, sino el que ama. No es feliz quien se cree superior, sino el que es igual. La felicidad nace de la expresión del amor entre hermanos. Quien lava y besa los pies de sus amigos y enemigos, cumple el mandamiento nuevo. Quien lava y besa los pies con los sentimientos de Cristo, revela la entraña del cristianismo. Quien lava y besa los pies de sus hermanos, puede lavarlos por la entrañable ternura de nuestro Dios. ¿Lo entiendes? Pues dichosos serán si lo hacen, dice el Señor. Es la bienaventuranza prometida del mandamiento. Bueno, espero que les haya servido y bueno, ahí vamos a ver qué se puede compartir un poquito. Y por la intercesión de Santa Clara, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Yo primero quisiera agradecerle a Fray por tan hermosa charla, ¿verdad? Y luego una gran enseñanza para todos nosotros, ¿verdad? Bien, como lo dijo usted, como cristianos, ¿verdad? Viéndolo integralmente, no solo pues como franciscanos. Como nosotros muchas veces eso lo obviamos, ¿verdad? Ese lavar los pies a los demás. Y pienso que como cristianos es algo que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, ya aplicarlo ya como por defecto, ya como franciscanos. Y luego algo que también anoté por aquí es, bueno, no, ya esa reflexión final, ¿verdad? La bienaventuranza que está prometida por ese mandamiento nuevo, que es el mandamiento del amor. Entonces, son así, de todo, porque en realidad no mucho, pero muy, muy interesante. Muchas gracias, Fray.
Buenas tardes. Fray, ¿cómo Buenas. está? Fray Bien, Nico, gracias a Dios. todo bien, qué dicha haberlo visto y compartir esta tarde con usted, que nos hace mucha falta. Es una gran alegría verlo y más que todo, ¿verdad? Este conocimiento que nos diste, ¿verdad? Es algo muy bonito porque, bueno, con todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Con toda esta pandemia y todo, yo considero que más de uno de nosotros, ¿verdad? De los que somos del seguimiento de Francisco y Clara, yo creo que nosotros hemos hecho un poquito, ¿verdad? Lo que nos has contado con lo de Santa Clara, cómo en este tiempo estamos sirviendo a los demás hermanos, ¿verdad? Entonces es bonito, pues, al ser vivo, ¿verdad? Parece mentira que todo lo que hizo Santa Clara y San Francisco, que pasaron por este mundo, nosotros pues también seguimos ese camino también, ¿verdad? Ese es el ser franciscano, ¿verdad? El querer servir, el querer darse, el querer entregarse por el otro. Entonces, te agradezco mucho el tema, de verdad, sí me ha llenado mucho. Y pues qué dicha que estás por aquí con nosotros. Así bien, Así Así bien. Así es. agradecerle Así a bien. Fray que se haya tomado el tiempo para darnos este ratito tan interesante y tan bonito. Me llama a mí a la reflexión en el sentido de que hoy hablamos tanto del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Y casi que se enfoca en el tema de pues un tema económico, de trabajar o las decisiones de mi cuerpo y demás, ¿verdad? Temas bastante controversiales ya de por sí. Y veo a una mujer empoderada, una mujer que para su época tal vez no la tenía tan fácil como empoderarse uno hoy, ¿verdad? Como decidir realmente lo que yo quiero por encima de verdad de cualquier otra restricción que pudo haber tenido. Y el empoderamiento visto desde ese seguimiento hacia el Señor, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que eso es lo que me llena. Entonces me llama a mí también a reflexionar realmente. O sea, yo en este momento tengo toda la libertad para seguirlo, para decidir, nadie me restringe en este momento lo que yo quiero hacer. Entonces me llama mucho ese tema, ¿verdad? De cómo una mujer valiente en otra época tuvo ese valor, ¿verdad? Esa valentía, valor de redundancia, y de seguirlo y hacer de verdad y atender ese llamado, ¿verdad? Entonces me interpela a mí a ver si realmente yo tengo pues ese mismo coraje de hacerlo y de hacerlo conforme, que sea de una forma de verdad genuina y que sea una entrega total como debería serlo. Bueno, primero agradecerte de corazón, Nico, este espacio, de verdad que es tan enriquecedor. Y bueno, hablar de Francisco y de Clara, un día de estos conversábamos Luis y yo haciendo la liturgia de las horas en la mañana, que es tan impresionante ver cómo desde la espiritualidad franciscana hay tantos escritos y tantas cosas bellas que nos ponen a reflexionar. Bueno, hay detalles que nunca pueden pasar de más. Estos 4 pilares del carisma franciscano que no podemos obviar nunca, porque todos nos hablan de la importancia de trabajar en cada uno de ellos y de hacerlos vida, porque en realidad lo que necesitamos es eso, no solo conocerlos, no solo saber de ellos, sino hacerlos vida, de forma dinámica, de forma interactuante, porque solo así vamos a enriquecer ese carisma, y no para sentirnos, porque en esto tenemos que aprender mucho los franciscanos. Bien lo decía Clara, no, ella no quería sentirse por encima de nadie más, ella no quería ser más que las otras, sino por el contrario,
sentirse cada vez más pequeñitas, porque entre más pequeños somos, más le damos campo a Cristo de que sea a través de nosotros. Bueno, muchas gracias. La charla estuvo muy interesante. Mi esposa Laura Chávez y yo, Esteban Soldado, estamos en la fraternidad en San Antonio de Padua. Sí, no, definitivamente Clara tiene un rol demasiado preponderante, ¿verdad? Muy importante, muy relevante dentro de todo el franciscano, ¿verdad? Es como quien logra dar ese equilibrio, ¿verdad? Porque con el temperamento de Francisco y con el temperamento de Clara se llegan a complementar muy bien todas las, el ideal, ¿verdad? El ideal se hace como una amalgama, como una masa muy sólida, se compenetran y llegan a consolidar lo que es hoy por hoy todo el ideal franciscano, ¿verdad? Y nos llegan a dar una enseñanza pues muy hermosa con todo lo que hemos podido repasar acerca de la vida de Clara y con ¿no? todos los demás temas, ¿verdad? Que hemos visto sobre el lavado de los pies, ¿verdad? Algo que nos cuesta, ¿verdad? Porque siempre ese rebajarse, eso ya implica, ¿verdad? Que yo tenga que ponerme por debajo del otro, ¿verdad? Ser humilde, ¿verdad? Porque a veces decimos la palabra humilde, pero eso son entre comillas, ¿verdad? Entonces, también a veces eso aplica que seamos de verdad humildes, ¿verdad? A veces creemos que lo somos, pero no lo somos realmente, ¿verdad? Entonces, más que todo, eso es lo que quería traer a colación, ¿verdad? Aquí lo sobre Clara, que ella fue toda una héroe, ¿verdad? Por seguir a Francisco, el camino de San Francisco de Asís, con ellos dos que lo hicieron, ¿verdad? Porque en esos momentos, yo le digo a mi esposo que fue un duro camino para ellos dos, porque en aquella situación que ellos pasaron para aceptar todo esto, dejar todo, dejar todo lo que tenían, todos los bienes que ellos tenían para seguir a Cristo, que fue para ellos, al principio abandonaron todo, o sea, qué artistas, qué actores, dejar eso tan duro, ¿verdad? Que decían, oye, y todo lo tenemos, pero ellos querían otro camino que fueran para la salvación, ¿verdad? De todos y ellos. Dejar todo eso para la salvación. Sí. Lo que yo más quiero decirles es que, y ahora que hay varias fraternidades, pues, que no nos enfriemos, sigamos, aunque sean con estas cosas que nos pone, digamos, que nos está poniendo esta pandemia, pues sigamos siempre unidos en lo que es la orden, ¿verdad? Unidos en todo, no solamente reunirnos en virtual, que es muy importante para, como les decía yo ahora, promoción vocacional, para mantener ese calorcito, estar sabiendo de los hermanos y también, pues, seguir como hermanos, ¿verdad? Incluso hasta preocupándonos por los hermanos de fraternidad, preocupándonos en sus vidas personales. No es que vamos a resolver todo, pero que sientan ese calor ese calor fraterno que Francisco nos dejó, ¿verdad? Y vivir esa comunidad como nos dejó Jesucristo, y no solamente en las grandes cosas estar unidos, sino en lo más difícil. Y también, pues, en lo que es, digamos, como les dijera, preocuparnos también en que las fraternidades, pues, sigan su camino de formación, de reuniones, de unidad y sobre todo de unidad, ¿verdad? De que todos estemos pendientes unos de otros, que tengamos es parte de la fortaleza que como cristianos debemos de tener, cristianos católicos, pues tener esto tan lindo que es la espiritualidad franciscana, que nos manda a la unión fraterna en todo sentido, ¿verdad? Entonces, en la medida que podamos, pues estar siempre pendientes y con esa responsabilidad. No es que si yo hoy pongamos, como les dijera, si ya hoy yo estoy en una fraternidad X, o sea, y podamos
o sea, sentir ese calor siempre y como hermanos seguir caminando a pesar de, porque nada es fácil, pero que sí tengamos la claridad a lo que vamos y por qué estuvimos en una fraternidad, escogimos estar en una orden, profesar en algo porque es comprometido, ¿verdad? No es el hecho de que qué bonito voy a profesar, sino es revisar el compromiso, ¿verdad? Que tenemos, sería eso. Y desearles un buen día y un feliz tarde. Y así como cuando uno se cae, ¿verdad? Cae así. Sí, sí, bueno, muchas gracias, Adela. Para los hermanos, sí, Adela hoy estaba con la reunión de la Comisión Nacional de Promoción Vacacional, entonces por eso se nos incorporó tarde, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Así bien, a mí me llamó mucho la atención ver el espíritu de servicio que tenía Clara, ¿verdad? Que a pesar de que ella siempre le servía a todas las hermanas y las hacía sentirse bien, me llamaba mucho la atención la parte en donde la hermana esta reniega un poco sobre la gente en el mundo y Clara se digna con humildad a lavarle los pies y ahí, como a darle ese sentido de amor, de fraternidad que muchas veces, a nosotros los seres humanos nos falta, ¿verdad? Porque tal vez como decía Fray Nico, a veces los seres humanos cuando tenemos un título o un puesto se nos va a la cabeza y ya nos creemos Doña Toa, la mamá de Tarzán, y a mí me eligieron por la fuerza o a mí me pusieron aquí, yo soy ahora el que mando y punto, pero yo siento que Santa Clara nos enseña eso, que hay que ser humildes y que todo lo que tenemos nos lo da el de arriba, no es de nosotros, sino el de arriba nos dio la inteligencia, Dios nos da la inteligencia, nos da la forma de estudiar, de compartir, entonces creo que es una experiencia bonita y estuvo muy interesante la charla. Sí, algo que es importante, por lo menos para mí me ha llamado poderosamente la atención, hoy Fray Nico digamos, de alguna forma lo resaltó, es el carácter de Clara. O sea, Clara es una mujer de carácter fuerte. Hay que ser de carácter fuerte para poder salir del hogar, hay que ser de carácter fuerte para decirle no a la sociedad, ¿verdad? Incluso en algún momento a lo largo de la historia, ¿verdad? A lo largo de la vida, en los momentos más tristes, más fuertes o más difíciles para Francisco, Clara es un bastión, ¿verdad? Y se tiene que tener un carácter fuerte para hacerlo. Yo creo que esa es una particularidad que podemos ver. Normalmente uno ve la imagen de los santos como muy románticos, ¿verdad? Y sobre todo si es una mujer, así es una mujer muy romántica, muy metida en la oración y a veces, por ejemplo, la vida contemplativa la ven así, que son hermanas que están dedicadas 24 horas a la oración y nada más, ¿verdad? Y Clara demuestra una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Una mujer de servicio, una mujer de oración, una mujer enérgica, una mujer que escribe cartas a sus hermanas para motivarlas para que continúen adelante a pesar de las diferencias o los problemas que está viviendo los monasterios con la sociedad. Entonces creo que es un detalle que a mí me llama poderosamente la atención y dentro de lo poco que he conocido yo de Clara, puedo decir que ese elemento es para mí fundamental. Tal vez yo quisiera agradecer a Fray Nico, ¿verdad? Porque me dio a mí una visión mucho más acertada de lo que uno piensa quién es Santa Clara. Como Fray mismo lo dijo, hay un montón de versiones de ella, muchas muy románticas y otras no tanto. Y a veces uno cuando es bombardeado por eso pierde el camino para poder entender verdaderamente qué fue o cómo o qué o el papel que jugó Santa Clara en su época.
el verdadero papel. Por eso, por el montón de versiones que uno constantemente oye o lee. En ese sentido, Fray, verdaderamente yo quiero darle las gracias porque me ha dado a mí, en ese caso, un camino mucho más correcto, digámoslo así, para poder entender el papel que jugó Santa Clara y lo importante que fue en la construcción de la fraternidad como tal. Entonces, muchas gracias, Fray, nuevamente. No sé si hay alguien que quisiera compartir algo más o le Este, damos espacio a Fray Nico. Luis, alguito así que quería poner, ahora que vos dijiste de la vida de Clara, bueno, que uno ve los santos así, digamos que, ay, qué bonito ver a Clara, ver a Francisco. En una formación que yo tuve años atrás, nos decía un fraile que nosotros estamos acostumbrados a ver los santos ya en los altares, ¿verdad? Y fueron humanos, igual que nosotros, claro, con sus cosas y todo, que los llevó a ¿cómo se llama? Al reino de Dios. Pero los santos había que ¿cómo se llama? Desmenuzarlos como una cebolla, ¿verdad? Capita por capita. Así nos decía, porque en todos los católicos, todos los cristianos católicos estamos acostumbrados a ver el santo allá arriba, entonces no le vemos defectos, no le vemos nada, pero hay que ver que estos santos la lucharon también para llegar donde estuvieron, claro, que fueron escogidos, que fueron con ese amor a Dios, ese amor, bueno, qué más ejemplo de Francisco, ¿verdad? Ese de ver de dónde venía él, y todo lo que luchó, todo lo que él pasó, lo mismo Clara también, sí, Clara también tuvo que salir, ¿verdad? De su casa, tuvo que escapar de toda esta cosa para seguir a Cristo. Entonces, yo creo que nosotros como franciscanos, pues tenemos unos dos grandes ejemplos ahí. Y eso nos mueve a nosotros, muchas veces, en mi caso, de ver y comprender muchas veces a la gente y a las personas. ¿Por qué? Porque como humanos que somos, estamos acostumbrados a dejarnos de llevar solamente, como dicen así, por la primera imagen, por la primera experiencia. Entonces, acordémonos que ellos nos enseñan a nosotros, sobre todo es ese amor al prójimo, ¿verdad? Al más humilde, que Francisco por eso se le llamaba ante el Cristo, ¿verdad? De que era otro Cristo por su vida, por su entrega, Clara por lo consiguiente. Entonces, eso es una de las cosas que uno dice de veras, porque yo a veces me pongo a leer ciertas cosas de San Francisco, Santa Clara o de otros santos o de los mismos evangelios, la misma Biblia en X libros que tiene, en los diferentes libros. ¿Qué es lo que pasa? Que uno está acostumbrado a verlos así, pero ya uno no juzga. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su historia. Cada uno tiene su forma de pensar y ese carácter que dijiste vos, Luis, de carácter fuerte, sí, eso se llama carácter fuerte, porque el carácter fuerte es tomar estas decisiones que ellos tomaron ante todo y contra todos, ¿verdad? Para seguir a lo principal, que es seguir a Cristo, porque nosotros en esta vida uno muchas veces dice, es que este hombre, esta persona, esta mujer, este chiquito tiene un carácter muy fuerte porque a veces es duro con los demás, a veces es grosero, no, eso es carácter débil porque no lo sabe manejar y no sabe expresar. Por cualquier dificultad que tenga, se despotrica contra otro. Entonces yo diría, carácter fuerte, sí, de estos santos, seguir ese ejemplo, ¿verdad? De tomar esas decisiones tan fuertes que sabían que en dado momento les iba a dar en algo, iban a tener que luchar para seguir seguir a Cristo. Y entonces pues es muy bonito ver los santos de esta forma. O sea, para mí, que fueron humanos, descascararlos como una cebolla, como nos decía el fraile, de ver que no estaban ahí, que llegaron así como la Virgen, ¿verdad? Que los subieron al cielo. No, la pellejearon también para poder llegar, porque tuvieron sus cosas como todos los humanos.
para seguir en este camino, ¿verdad? Entonces, para mí, pues sí, gran ejemplo de Clara y Francisco, ¿verdad? Sí, no, básicamente siguiendo en esa línea que me parece súper importante, yo sí considero eso también, que en la medida que nosotros veamos así la parte romántica nada más, nos sentimos como muy alejados y tal vez poco identificados de lo que es la santidad y creemos entonces que nosotros no podemos alcanzar esa santidad. Sí, muy bonitos los santitos en aquellas épocas y muy bonito todo, pero eso está muy lejano a mí. Y en realidad no. O sea, yo siento que en la medida que nosotros de verdad aterricemos y veamos los santos como personas que se dejaron guiar por la acción del Espíritu, al igual que lo podríamos hacer nosotros, ahí sentimos la santidad más cerca, o sea, a nuestro alcance, por así decirlo, ¿verdad? ¿Y qué vemos en estos ejemplos? Grandes proezas, quizá no tanto, o sea, no de hacer milagros todos los días, o sea, grandes milagros de qué sé yo, sino que era convivir bien con sus hermanos, el tema de la minoridad, que a mí me parece importantísimo, ¿verdad? Y de verdad, como lo decía Fray también, es algo que debe estar presente en nuestras relaciones, o sea, en la misma iglesia debería entre nosotros, ¿cuál es nuestra convivencia? Yo me siento importante. Lo que yo conozco me sirve para ayudar a los demás o para sentirme superior a los demás. Ese tipo de cosas. Entonces, ¿en qué consiste esa santidad? En pequeñas cositas, en pequeñas muestras de amor, en ser reflejo del Señor todos los días sin necesidad de hacer grandes cosas. A veces en lo poquito podemos ser fieles y de verdad ir en ese camino a la santidad, ¿verdad? Bueno, yo nada más ahí escuchándolo, pues rescato pues algunos aspectos importantes. Primero, el franciscano tiene que saber tener una criticidad evangélica, ¿verdad? Tanto Clara y Francisco fueron críticos con las ideologías y con las corrientes sociales de su época. Es decir, lo que ellos veían que estaba bien, lo apoyaban. Lo que ellos veían que no estaba bien, no lo apoyaban. Luchaban por una verdadera igualdad, pero la verdadera igualdad, ellos, el único fundamento que yo encuentro que es realmente sólido para hablar de una verdadera igualdad es el Evangelio. De ahí, lamentablemente, hemos pasado por todo tipo de épocas. El renacentismo, el modernismo, la posmodernidad, todo. Cada uno tiene te digo, sus corrientes, sus aspectos ideológicos, pero como responden a una época, rápido pasan. Ahora, pues está muy de moda la ideología de género, está muy de moda el feminismo y bueno, ahí siguen. Cada uno tiene sus cosas, en algunos aspectos positivos, en otros no. Habría que ver qué habría hecho Santa Clara en esta época, ¿verdad? Yo creo que estaría mandando cartas a diestra y siniestra. Yo creo que estaría whatsappeando de mil y un formas, ¿verdad? Porque, a ver, si para su época mandar una carta era complicado, porque era complicado, y ella aún así lo hacía para defender su carisma. Y defenderlo ¿qué les digo? En una postura negativa, ¿verdad? Porque ella con quien más tuvo que luchar para defender su reloj fue con el Papa, con la autoridad de su época en cuanto a la iglesia. Y el Papa le contestaba y ella no se le quedaba atrás, ¿verdad? Pero ella sabe también por qué. Y ella sabe qué es lo que está peleando. En este sentido, pues, el franciscano o la franciscana no puede quedarse atrás, ¿verdad? Tiene que saber responder evangélicamente, con una criticidad evangélica, como le digo yo ahorita, sobre qué es aquello que realmente va a dignificar al ser humano. Tenemos que evangelizar el sentido de amistad. A los jóvenes este es un tema que pues, les llega mucho, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces amistad es, si haces tal cosa, sos mi amigo, y si no, no. Bueno, yo creo que Jesús está un poquito tramposo también, porque en el Evangelio
de San Juan, vamos a ver que él nos dice, ustedes son mis amigos y ustedes hacen lo que yo les pido. Bueno, también él pone sus condiciones, pero son condiciones que también nos van a dignificar a nosotros. En el caso de la sociedad, no siempre son condiciones que nos dignifican, son a veces concepciones que más bien nos cosifican, nos vuelven cosas de objeto sexual, de objeto comercial, todo esto. La amistad de Clara y Francisco no es así. Es una relación en libertad, es una relación de te ayudo hasta el final en aquello en lo que es bueno y que te va a dignificar como persona. Y el otro, el poder, ¿verdad? Porque el poder, es que a quien no le gusta el poder, pues, sobre todo si se habla de riqueza, de seguridad, de comodidades. Yo lo hablé muy rápido, pero lo hablé un poquito ahí, ¿verdad? Pero a nosotros cuando nos dieron este taller de arte y lugares franciscanos, nos decían, ¿qué tendría que decir Trump si conociera que San Francisco y Santa Clara buscaron la seguridad fuera de los muros de Asís? Buscaron a Dios fuera de los muros de Asís. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que buscamos. Cuando buscamos a Dios, que detrás de qué andamos, de que nos dé una vida cómoda, sin problemas. Porque yo creo que con o sin Dios siempre van a haber problemas. Mire, el ateo no me puede decir que no tiene problemas, que es mentira. Esta pandemia a todos nos tiene igual, así que no hace mucho la diferencia creer en Dios o no. En lo que sí hay diferencia es cómo la he vivido yo. Les apuesto que la vivimos con más seguridad, con más paciencia nosotros que aquellos que no tienen fe. Entonces, evangelizar este sentido de amistad y este sentido de poder son los dos aspectos que yo me rescataría de todo esto. Pues de verdad, un gusto. Yo nada más les pido que recen bastante por este servidor, por las vocaciones, ¿verdad? Para poder seguir sirviendo de la mejor manera y animarles siempre a seguir a Cristo, a Francisco y a alimentar siempre la vida, la familia franciscana, porque ¿sabe? El carisma franciscano está completo y se integra por las tres ramas, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que rescatar y valorar siempre. Bueno, de todo corazón, muchas gracias. Te agradecemos mucho, Nico, de verdad, el cariño de siempre para la Orden Franciscana Seglar, que siempre estás con esa disposición, ese gusto de compartirnos. Les cuento a los hermanos que en la página de Facebook de noviciado, ¿cómo es que se llama? Noviciado Capuchino Centro. Noviciado Capuchino, en las noches a las 8:45 a veces nos podemos conectar por ahí y rezar las completas con los hermanos. Bueno, es una forma también de acompañarles en la oración y unirnos con muchas otras personas. Sé que Anita, y otros hermanos, ¿verdad? Se unen a esa hora. Entonces, para los que quieran seguir la página de Noviciado Capuchino, a veces Nico hace alguna capsulita por ahí con respecto al Evangelio del domingo. Entonces, son formas también de unirnos a los hermanos y de mantenernos siempre en esa oración, que es el mejor regalo que les podemos dar a ellos desde nuestra propia espiritualidad. Tal vez si nos haces una oracioncita final, Nico, y ya con eso concluimos y les agradecemos a todos los hermanos de las fraternidades que se han unido hoy a nosotros. Sepan que siempre están invitados, cuando nosotros tenemos alguna formación, pues también sería bonito que podamos compartir o que alguno de ustedes nos quiera invitar a alguna de sus formaciones. También, ¿verdad? Compartir ese espíritu, ¿verdad? De fraternidad, para crecer juntos, que eso es muy importante. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias. Muy bien, mil bendiciones. Buenas tardes, será. Buenas tardes, muy bien.
Ahí son los martes y jueves que rezamos completas acá y las transmitimos. Y bueno, aparte de las locuras de la pandemia, ¿verdad? Esas cápsulas que he hecho, que ha sido más por, imagínense, vean el reto que le pone Dios a uno. A mí no me gustan las fotos, ni los videos, ni nada de esas cosas. La verdad es que yo he sido un poquito alérgico a esas cosas. Como el ministro de aquí. Pero resulta ser que como a los 22 días, un mes de haber empezado la pandemia, uno de mis amigos de infancia allá en Costa Rica, ese solo colacho me dice, no, "Mae, colacho, bueno, y aquí estamos", me dice, llevando la pandemia y todo, pero bueno, y ustedes que están más cerquita de Dios y que, bueno, es que ustedes no necesitan de Dios porque siempre están cerca, me dice. Dicen, pero ahora nosotros sí ocupamos mucho de ustedes, porque con este asunto necesitamos que nos digan algo de esperanza, de consuelo. A mí me quedó tanto esa idea en la cabeza y que uno de mis amigos de infancia que bien me conoce, bien podría decir, ¿qué va a decir mi amigo? Me dijera eso. Que entonces a partir de ahí comencé a hacer algunos videos, a subir alguna canción, algo con un mensaje de esperanza, ¿verdad? Porque también hay mucha babosada del apocalipsis y de no sé qué, ¿verdad? Entonces ha sido todo un reto, ha sido también algo bonito, algo que no me esperaba, que bueno, ya me voy acostumbrando un poquito a perder el miedo con eso. Qué bueno, Algo que nos habla de Dios. Quiero entonces terminar con la oración de Francisco, que se llama Alabanzas al Dios Altísimo. Me gusta mucho esta oración porque ya esto es fruto de la experiencia cristiana que hace Francisco, que hace al final de su vida. Alabanzas al Dios Altísimo. Tú eres el Santo Señor Dios único, el que haces maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el Altísimo, tú eres el Omnipotente. Tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres el Trino de uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, el todo bien, el sumo bien. Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad. Tú eres la sabiduría. Tú eres la humildad. Tú eres la paciencia. Tú eres la belleza. Tú eres la seguridad. Tú eres el descanso. Tú eres el gozo y la alegría. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres la justicia. Tú eres la templanza. Tú eres todo, nuestra riqueza, satisfacción. Tú eres la belleza. Tú eres la mansedumbre. Tú eres el protector. Tú eres el custodio y defensor. Tú eres la fortaleza. Tú eres el refugio. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra fe. Tú eres nuestra caridad. Tú eres toda nuestra dulzura. Tú eres nuestra vida eterna. Grande y admirable Señor, misericordioso Salvador. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame recta esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, un abrazo de paz y bien, ya que no se les puede dar así en persona, pero muchas gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga.